Buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar o esta serie de webinars que llamamos Liderando el futuro del trabajo, donde traemos a personas que ya están empezando a integrar los últimos avances de la IA, de la inteligencia artificial, en las empresas, en las organizaciones. Y hoy le hemos llamado a este webinar con el que vamos a disfrutar la era de la organización basada en agentes porque este año los agentes están empezando a cambiar todo, ¿no? En 2026 los agentes ya no se entienden solo como un copiloto o alguien que asiste a una persona, sino que son sistemas que ya empiezan a hacer, pues, aplicar razonamientos mucho más avanzados y a realizar acciones y tareas mucho más avanzadas. Cuando decimos que un agente razona, por supuesto, no nos referimos a que tiene esa capacidad de razonamiento humana donde aplicamos relaciones causa-efecto, sino que aplica patrones de razonamiento que ya ha visto en sus datos de entrenamiento, pero que aportan muchísimo valor a los negocios. Pues bien, a principios de este año, como he dicho, hemos visto avances increíbles en los agentes, más bien aplicados al desarrollo de software, pero también estamos viendo cómo las mismas ideas que están transformando totalmente el desarrollo de software están empezando a extenderse o a expandirse a otras áreas, ¿no? Y prueba de ello es toda la revolución que hemos visto con OpenClaw, ¿no? Con sus virtudes y con todo ese potencial y ese hype que ha creado, ¿no? Y también con sus defectos y sus problemas asociados, ¿no? Sobre todo temas de seguridad que hemos visto también. Pero todo esto que sí que hemos visto en redes sociales, en la empresa todavía está por explotar, ¿vale? Todo, hay un potencial enorme y una oportunidad enorme para el que sepa verlo y el que sepa adelantarse. Porque los agentes prometen, pues, aumentar la eficiencia, la escalabilidad y tomar mejores decisiones en las empresas, pero también exige un cambio, ¿no? Con respecto a lo que vemos en otros entornos, sino exige un poco de gobernanza o guardarraíles o mucha supervisión humana y diseño cuidadoso para evitar desastres, ¿no? Como hemos visto en alguna ocasión. Pues para hablar de todo esto, hoy es un lujo tener aquí a Patricia Moreno Luna. Bienvenida, Patricia. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Bueno, pues Patricia es CEO y fundadora de AICIR, ¿vale? Que luego nos explicará un poco lo que es. También es cofundadora de la Red de Mujeres en Inteligencia Artificial, MIA, y, por supuesto, es exalumna ilustre del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial que organizamos nosotros. Patricia la hemos traído porque también ha dado un giro a toda su carrera. Ella viene de posiciones de estrategia y transformación en compañías grandes, ¿no? Como Telefónica, Accenture, etcétera. Y ahora ha dado un giro y se ha lanzado al emprendimiento y centrado en sistemas multiagentes, ¿no? Y en la adopción de la IA y de estos sistemas multiagentes en organizaciones, ¿no? En ayudar a organizaciones en esta transición, ¿no? Y esto, por eso es interesante mantener esta conversación hoy con ella, ¿no? Porque no vamos a hablar de los agentes porque esté de moda, sino cómo esta nueva capa de automatización que nos traen los agentes, pues puede servir o cómo se puede integrar esto en el negocio y que es algo que todos sabemos que está a punto de explotar y es cuestión de, bueno, de meses hasta que tengamos, digamos, el efecto este de OpenClaw en los negocios. Bueno, Patricia, como hemos dicho, ¿no? Vienes de un recorrido, ¿no? Donde has tenido mucho éxito en estrategia, ¿no? Y transformación de grandes empresas y ahora te lanzas al emprendimiento con este foco en sistemas multiagentes, ¿no? ¿Qué es lo que viste en la tecnología que te hizo dar el salto, ¿no? Porque tú tenías una posición muy cómoda, ¿no? En una empresa grande y siempre lanzarse al emprendimiento, pues es asumir muchos riesgos, ¿no? Y es importante que primero nos expliques qué es lo que has visto que te ha hecho dar este salto y si piensas que, como he dicho al principio, ¿no? En la introducción, estamos ante un cambio profundo en cómo se organiza el trabajo en las organizaciones. Bueno, Miguel Ángel, lo primero, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, que sabéis que os admiro y os quiero a partes iguales, entonces para mí compartir este ratito con vosotros es muy, muy importante. Dicho esto, bueno, creo que el emprendimiento va más allá de la tecnología. Yo creo que para poder tomar esa decisión de emprender
tienen que confluir una serie de cuestiones vitales, profesionales, personales. Sí que soy del pensamiento de que el entorno condiciona especialmente a las decisiones que cada uno va tomando en su vida, ¿no? Y la tecnología acompaña en todo momento a estas decisiones, ¿no? Creo que el perfil emprendedor, las empresas o sea, las personas que tenemos ese perfil emprendedor es casi un pulso vital y lo hacemos allá donde estemos. Yo he tenido la suerte de, como bien has dicho, formar parte de grandes compañías y me han dado esa oportunidad también de intraemprender, que se llama, ¿no? Que es emprender dentro de la propia empresa y cuando es grande creo que hay una oportunidad además muy bonita de cambiar las cosas desde ese punto. Evidentemente no tiene nada que ver a cuando una toma la decisión, como bien has dicho, y el riesgo de decir, ahora me monto yo un negocio y ¿qué te lleva a tomar esa decisión? Pues como bien digo, el pulso vital que está latente y yo ya en 2020 casi tomo esta decisión cuando llega la pandemia. Además, curiosamente tenía en mente un negocio de inteligencia artificial pero muy vinculada a la voz, al diagnóstico a través de la voz. Yo vengo de un mundo también en casa muy vinculada a la locución y el doblaje y soy ingeniera de sonido e imagen, entre otras cosas. Y entonces, bueno, pues sí que tenía una idea de negocio muy fuerte que casi pongo en pie, pero que me alegro de no haberlo hecho porque creo que el momento era este, no solo por la tecnología que sí, que creo que va a redefinir, como tantas veces ha pasado a lo largo de la historia, la forma en la que trabajamos y en la que hacemos negocios, pero también eso, el confluir, el momento vital, que por eso quiero mandar también un mensaje a esas personas que están que tienen ese espíritu emprendedor y que piensan, jolín, que me ha pasado, ¿no? Que la gente me dice ahora, qué valiente, a mí me gustaría. Oye, muchas veces llega el momento e incluso formaciones como las que vosotros dais del máster ejecutivo en inteligencia artificial, también yo creo que ponen una semilla dentro de eso que ya existe, que a veces florece en el momento menos esperado o en el momento que debe ser. Entonces yo creo que ahí no solo va de tecnología, sino de que hay un poquito más allá, al menos esa es mi experiencia y me Mm. alegro de que haya sido ahora. El emprendimiento además también puede ser con redes, como puede ser la red de mujeres en inteligencia artificial que formamos el año pasado. Yo creo que al final vamos construyendo pequeñas empresas alrededor de aquellas pasiones que tenemos. O sea que sí, la tecnología influye y ahora las pymes vamos como dopadas, con perdón por la expresión, pero yo creo que estamos en un momento ahí muy, muy chulo para poder tener una oportunidad muy fuerte, pero va más de momento en mi caso. Ya se habla de 2020. En 2020 hicimos la primera edición del máster ejecutivo en inteligencia artificial. Y yo recuerdo que en ese momento, entonces, la inteligencia artificial nos parecía como algo súper avanzado. Y no nos podíamos imaginar que en 2026 íbamos a estar en este punto, ¿vale? Entonces, ¿no? Con las cosas que tenemos hoy, ¿no? Mucho, o sea, éramos mucho menos, pensábamos que iba a avanzar mucho menos de lo que al final ha avanzado. Pero es Totalmente. curioso, ¿no? Que ahora mismo vamos, no tiene nada que ver con las ideas que teníamos en 2020. Eh, Vamos allá a entrar un poco ya más en el contexto de una empresa, ¿no? En tus publicaciones recientes hablas de que no es simplemente una organización AI first, ¿no? Como se dice, ¿no? Que todos sus procesos, todo lo que hace siempre cuenta con la IA, ¿no? Como primera opción. Esto no es suficiente, sino también hay una estrategia, ¿no? De datos detrás y unas personas involucradas y concienciadas con esto, ¿no? ¿Cómo explicas esta idea de la que tú hablas, ¿no? De People, Data and AI First, a un comité de dirección de una empresa, ¿no? Bueno, esto es una idea que para mí es un poco un cambio de paradigma y sobre la que yo quiero asentar lo que es AICIR, que es la empresa que acabo de montar, que es un centro de innovación e investigación en inteligencia artificial. Y ahora también hablaremos de esa parte de confluencia entre la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa, que para mí es uno de los grandes retos que ahora tenemos también con la inteligencia artificial. ¿Por qué People and Data and AI First y no solo AI First o una de las dos? Bueno, creo que con los sistemas multiagentes comienza una nueva era, comienza un nuevo nivel de pensamiento en el que tenemos que empezar a desaprender todo lo aprendido. Habrá quien me diga que es una incongruencia poner tres
conceptos como primero, porque tendemos a pensar en secuencial, ¿no? Primero una cosa, luego la otra, pero no todas a la vez. Pues vale, yo lo que hoy pido es que desaprendamos todas aquellas estructuras mentales que tenemos y construyamos unas nuevas. ¿Cómo podemos hacer esto? Y con los conceptos tan fuertes como es personas, datos e inteligencia artificial. Para mí, cuando hablamos de hacer una estrategia de inteligencia artificial y de implantar cualquier sistema de inteligencia artificial dentro de una empresa, tenemos que tener cosas muy claras. Aquí, además, tú lo habrás visto en una publicación que tengo de unos memes de Eduardo Ordax, que a mí me gusta mucho, que es el GenAI Lead de AWS. Y entonces él lo explica muy visualmente con, oye, una organización AI First, que esto es muy típico ahora, siempre se ha hecho con todas las tecnologías, Cloud First, todo. Pero ¿qué es AI First? Mira, pues una casa, un palacio súper bonito, que sería el sistema de inteligencia artificial, pero sin una base debajo, ¿no? No han pensado en los datos, no han pensado en las estructuras de datos y entonces, pues bueno, esa casa muy bonita, pero se va a destruir, ¿no? Luego habla, lo siguiente que pone es el data first. Oye, pues una base súper robusta y la casa menos bonita, pero por lo menos funcional. Tiene sus puertas, sus ventanas y tal. Pero claro que es una casa sin personas, me pregunto yo cuando veo esto. Entonces, para mí, toda la estrategia de la inteligencia artificial tiene que estar vinculada y rodeada siempre de las personas, desde los requerimientos, desde el planteamiento del caso de uso, hasta el tratamiento de los datos, la elección de la arquitectura, hasta, como has dicho tú muy bien al principio, la adopción. Porque muchas veces hacemos unos sistemas fantásticos que además técnicamente bueno, nos jactamos de ellos y de repente llegan nuestras personas y no saben utilizarlos, no son sistemas funcionales y nos hemos olvidado del acompañamiento a estas personas para poder sacar el mayor rendimiento a la tecnología. Al final, como empresa, hacemos grandes inversiones de dinero en tecnología para que nos den un retorno de la inversión. Esto es una cosa que creo que tenemos todos claros. Entonces, para que ese retorno sea real, tenemos que poner a las personas en el centro, no podemos olvidarnos de los datos y por supuesto ahora o somos también AI first o no estamos donde tenemos que estar. Mm. Entonces para mí no puedo priorizar ninguno de ellos y por eso lo ponía con los ampersand totalmente continuos. Muy bien, muy bien. Bueno, has hablado mucho de agentes, ¿no? Y a veces esta palabra se utiliza prácticamente este año para hablar de la IA, ¿no? Pero cuando hablas de agentes autónomos o sistemas multiagentes, ¿de qué estamos hablando exactamente? O sea, ¿dónde pondrías la frontera entre lo que ha sido hasta ahora un copiloto, ¿no? Un chat GPT que nos ayuda a ser más eficientes, a un agente autónomo y a un sistema multiagente? ¿Cómo distingues estos tres conceptos? Bueno, me encanta la pregunta y a día de hoy creo que es un poco difícil de responder. Hace unas semanas, quizá o como muchos meses, yo me enfadaba casi con quien no sabía distinguir y estaba dentro de nuestro mundo, ¿no? Pero creo que a día de hoy es un poco difícil de responder la pregunta en sí. ¿Por qué? Porque tenemos asistentes con capacidades agénticas, lo cual nos lleva, yo creo que un poco a esta confusión, ¿no? Incluso la literatura, que yo leo mucha literatura porque estoy metida en un grupo de investigación, no confluye en torno a un solo concepto de agente autónomo. El Ujú. matiz es muy importante porque estamos hablando de agentes autónomos basados en LLM, ¿vale? Porque los agentes autónomos ya existían previos a los LLM y tenían eso, yo creo que sí que había un mayor consenso en torno a lo que era un agente autónomo, la percepción del entorno y demás, pero ahora cuando estamos hablando de los agentes autónomos basados en LLM, a mí me cuesta encontrar realmente autores que confluyan. Al final vienen a decir lo mismo, pero muy distinto. Pero esto pasa, yo creo que a ser un problema casi lingüístico y filosófico, si me permites, Miguel Ángel. Entonces, yo he querido hacer mi propia concepción de agente autónomo, ¿vale? Y ahora vamos a lo de las capacidades agénticas de los asistentes. Para mí, un agente autónomo tiene como 7 cualidades muy significativas. Tiene un objetivo más allá del propio prompt, ¿vale? Hay algo que resolver. Tiene capacidad de planificar e iterar para cumplir siempre ese objetivo.
tiene autonomía, concepto muy importante dentro de los agentes autónomos, valga la redundancia, para tomar estas decisiones y escoger si ejecuta una acción u otra. Y recalco la autonomía porque hay autores que el tema de la autonomía lo ponen como el rasgo principal, la capacidad como madurez, ¿no? Hay un índice agéntico, por decirlo de alguna manera, de AI Agent Index, creo que se ha publicado ahora el de 2025, y ahí tienen otra concepción de autonomía y por eso hago los matices, ¿vale? Luego tiene capacidad de acción, por supuesto, puede utilizar herramientas, puede comunicarse con otros agentes en el caso de que haya agentes y, muy importante, tiene memoria persistente. Ahora, ¿qué sucede? Que nos encontramos con que ya los LLMs están entrenados para agentes y cuando los utilizamos ya ellos mismos conforman cierta parte de estas capacidades agénticas y luego a los asistentes también se les ha dado vitaminas de manera que pueden utilizar herramientas. Y entonces yo, de repente, si tú me preguntas, yo utilizo mucho Cloud de Cowork, ¿no? Y me dices, ¿esto qué es? ¿Un agente o un asistente? Uf, te diría un asistente, pero empiezo a deletrear cada una de las capacidades. Yo, claro, le pones un trigger y parece que tiene autonomía, ¿no? Un trigger, al final, que por ejemplo, cuando te llegue un email de una factura, te lo mande a una aplicación que tú ya tienes configurada como la factura, ¿no? Y dices, ostras, ¿se podría considerar autonomía? Entonces, bueno, creo que cada vez la línea entre el asistente y el agente va cada vez más definida. Es importante la terminología, es muy importante, y cuando estamos metidos en este mundo entender cuál es la diferencia, bueno, pues yo creo que es potente. Y luego en el caso de los sistemas multiagentes es mucho más sencillo, porque aquí lo que tenemos es un grupo de agentes con un objetivo común que intentan resolver. Aquí sí que va a haber protocolos de comunicación, va a haber otras capacidades que tiene el propio sistema, pero siempre en pro de resolver un poco este objetivo común. Ujú. O sea que aquí en el sistema multiagente está más claro lo que es porque solo se puede hacer con LLMs y lo estamos viendo, ¿no? Cómo están este año pues, progresando, ¿no? Toda Pues esta sí. área. Hay varios artículos que he leído donde mencionan que el valor no es en tener un agente y ya está, sino en rediseñar el flujo de trabajo de las empresas, porque ahora, como tenemos agentes, no vale sustituir las tareas que hasta ahora se hacían en las empresas con un diseño, digamos, basado en que hay humanos detrás de ellas, sino que hay que repensar en los procesos de una empresa teniendo en cuenta que hay agentes, ¿no? Para tener éxito, ¿no? ¿Crees en esta idea? ¿Puedes decir que muchas empresas fracasan en que los agentes sean efectivos por culpa de esto, ¿no? De que están pensando todavía en un modelo basado en humanos? Pero vamos, sin duda. Y aquí además le voy a añadir a McKinsey que también a veces nos olvidamos de las personas dentro de los procesos y cuál es el papel de las personas dentro de este Mm, sistema que estamos recomponiendo. Hablábamos antes de construir el pensamiento que actualmente tenemos. Ha llegado la era de la inteligencia, ha llegado la era de reformularnos las preguntas tal como ahora están, y lo mismo con los procesos, ¿no? No podemos, ya simplemente el hecho de lo secuencial comienza a desaparecer en los sistemas multiagentes. Además, lo interesante es que podemos establecer distintos tipos de arquitectura. Ni siquiera nos tenemos que ir a una arquitectura secuencial, puede ser jerárquica con un orquestador, puede ser de debate en modo enjambre. Es decir, aquí tenemos infinitas posibilidades que nos pueden ayudar a reconstruir de nuevo un proceso. Entonces, para mí de nada sirve coger el proceso que ya teníamos con la deuda técnica y la propia deuda de que las personas no les gustaba y no entendían y no participaban en el proceso y decir, oye, venga, pues vamos a ponerles un sistema multiagente. Bueno, marketingiano es, porque tú dices que tienes un sistema multiagente en ese proceso y bueno, pero a lo mejor no te hace falta. A lo mejor en vez de, si quieres mantener el proceso, el flujo tal como está, puedes utilizar otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, sí, si vamos a pensar en agentes autónomos, siempre, y en sistemas multiagentes más, tenemos que cambiar totalmente la mentalidad, rediseñar el flujo por completo y sentarnos al lado de las personas clave para poder repensar y dar estos espacios, de tiempo y esfuerzo para hacerlo, sin mm. duda.
Vale. El primer nivel, digamos, de agentes es este que has llamado de entre asistentes y agentes autónomos, que donde la frontera está un poco difusa, ¿no? Este sería como el primer nivel y es el primer nivel más fácil de adoptar por las empresas, ¿no? Entonces, de este tipo de agentes asistentes, que no está muy claro muy bien lo que es, eh, ¿en qué áreas de la empresa ves que están impactando más ahora mismo? ¿En ventas, atención al cliente, en compliance? Claro, aquí, y permíteme que sea un poco vaga la respuesta, que no sea tan directa, porque creo que va a depender mucho del tipo de empresa. Creo que no es, el impacto no es igual ni por sectores ni por tamaño. Pero Ujú. bueno, por mencionar cosas de uso que puedan, yo creo que además la tecnología siempre es saber en qué la están utilizando otros para que se despierte la chispa y poder utilizarla yo, ¿no? Entonces, asistentes con capacidades agénticas. Bueno, me parece maravillas lo que podemos hacer a nivel incluso personal de gestión de agenda, que es gestión de clientes, o sea, a nivel capa ejecutiva. Yo creo que la eficiencia es muy potente y luego, evidentemente, asistentes conversacionales que atienden a las personas, que redefinen un poco también la forma de relacionarnos, no sé. Y luego, por supuesto, tenemos en cuenta que siempre estamos hablando de grandes modelos de lenguaje. ¿En qué van a ser especialmente buenos? Pues en grandes volúmenes de texto, en textos legales, en... Aquí hay que tener matices porque siempre que conformemos ciertos sistemas, tendremos que tener en cuenta las validaciones, las fuentes, es decir, cuidado con las alucinaciones, no quiero pecar de optimista y luego tendremos que... también hay un principio que creo que ha permanecido a lo largo de toda la historia de la informática, que es el divide y vencerás. Muchas veces el procesamiento de grandes volúmenes de texto a los sistemas multiagentes y en general a los que procesan LLMs, tampoco se les da bien procesar todo y ser especialistas en muchas cosas a la vez. A lo mejor tenemos que hacer para, yo me estoy imaginando una licitación pública, ¿no? A lo mejor tenemos que tener distintos especialistas que sepan de distintas partes de la licitación pública para que a nosotros nos ayuden dentro del proceso que tenga que ver con esa Mm. ORFP o licitación pública, ¿no? O un contrato. Oye, el experto legal, si tiene que ser un contrato mercantil, un contrato... Entonces, bueno, pues podemos confluir en un solo agente, pero cuidado, cuando las tareas son especialmente complejas, vayámonos a sistemas multiagentes y divide y vencerás. Yo creo que sigue siendo nuestra premisa. Claro, ahora precisamente vamos a ese nivel, ¿no? De el siguiente nivel, que sería los sistemas multiagentes, que es lo que nos está asombrando a todos este año, ¿no? Porque parece que por primera vez, después de hablar tantos años de agentes, empiezan a funcionar, ¿no? Entonces, en un sistema multiagente, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Y por qué es mejor un sistema multiagente o frente a un, digamos, un asistente único que utilice muchas herramientas, ¿no? ¿Qué diferencia, crucial ves ahí? Vale, esto para mí el mejor ejemplo es como la diferencia entre tener a una ingeniera que sabe un montón de todo, ¿no? Tiene su carrera, además ya conoce la empresa, tiene cierto expertise y seniority, nos conoce a nosotros, responde bien, tiene autonomía, es capaz de utilizar una serie de herramientas y, oye, es buena, ¿no? Y tener un equipo completo, por ejemplo, para el caso de una aplicación web. Oye, pues si yo tengo no a la full stack, sino desarrolladora front, back, la persona que recoge los requisitos, en este caso la gente, el que hace el testing, es decir, conformamos un equipo con distintos roles y no tenemos a un agente multitasking que muy probablemente, igual que nos pasa a nosotros, tendrá sus limitaciones y no podrá hacer todas las tareas igual de bien. Yo creo que el punto más que marca más la diferencia es el establecer bien esos roles que va a tener cada agente dentro de ese equipo de sistemas multiagentes y es lo que nos va a poder dividir el trabajo, pero además con una diferenciación en la experiencia, entre comillas, entre lo que sabe ese agente, qué herramientas es capaz de utilizar, qué contexto tiene y qué no, qué memoria utiliza. Un poco yo creo que eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Mm. Vamos al tema de la memoria que precisamente acabas de mencionar, porque es un tema interesante, ¿no? Se habla mucho en inteligencia artificial de un concepto que se llama el aprendizaje continuo, ¿no? Que los modelos, una vez desplegados,
pues puedan mejorar, ¿no? Mejorar de las interacciones. Eso a nivel de red neuronal, ¿no? Que hay por debajo es bastante complejo de hacer, ¿no? Que una red neuronal se automodifique, ¿no? Para mejorar, pero en el mundo de los agentes esto se consigue pues añadiendo memoria, ¿no? Añadiendo memoria y inyectando esa memoria como contexto de manera transparente o que el usuario no la vea para que, digamos, cuando hace una pregunta, el modelo tenga esa memoria y pueda contestar de una forma, pues, que parece que ha aprendido de nuestras interacciones pasadas, pero realmente está utilizando información anterior, ¿no? ¿Qué importancia ves que tiene esa memoria para que realmente el agente pues parezca que aprende, ¿no? De cada vez que va, conforme se va usando más? Esto para mí es especialmente importante. Fíjate que además lo mencionaba como una de las características de los agentes autónomos, lo que llamamos la memoria persistente, ¿no? Que es, él va, como tú dices, entre comillas, aprendiendo, porque no es el aprendizaje por refuerzo, pero va teniendo mayor contexto. A mí me parece importantísimo porque cada vez sabe más de nosotros y es capaz de responder mejor y sabe más del sistema. Pero también le veo un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor contexto, mayor coste. Entonces aquí creo que es muy importante cuando estamos diseñando las Ujú. arquitecturas de los sistemas multiagentes, entender cuáles de nuestros agentes necesitan tener todo el contexto, solo la memoria del agente anterior que ha hablado con él, un poco la gestión propia de la memoria, que es algo que también hemos hecho desde los inicios de la informática, también es muy importante aquí, sobre todo en términos de coste, de eficiencia y de sostenibilidad. Mayor número de tokens, mayor coste, además tardan más los sistemas, hay mayor probabilidad de errores y luego no nos olvidemos, igual que todo lo que utilizamos, también tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es los sistemas lo más óptimo posible. Si estamos hablando de sistemas multiagentes, igual la gestión de la memoria me parece una de las partes más importantes, es una de las cosas que define el sistema, pero la gestión de la memoria como parte de la estrategia del sistema multiagente, pero sin duda. Ujú. Y bueno, y conforme un agente tiene mucho potencial, ¿no? Más delicado es la seguridad, ¿no? Y su gobernanza, ¿no? ¿Cuáles son para ti los riesgos que más se infravaloran hoy en día en las empresas con respecto al despliegue de agentes, ¿no? Y qué tipo de cómo podemos protegernos, ¿no? Ante estos problemas de seguridad? Bueno, permíteme pensar que en las empresas todavía no estamos implantando las cosas que todavía están en fase de prueba, ¿no? Ujú. Pero bueno, con respecto a los riesgos que traen los sistemas multiagentes, yo creo que se ha visto muy bien con el Open Cloud, ¿no? Y aquí hay un paper que a mí me gustó mucho. Bueno, cuando digo que me gustó mucho un paper que tiene 80 o 90 páginas, a la gente no les gusta mucho, pero bueno, voy a intentar contar como algunas anécdotas que creo que lo explican muy bien. Esto además me lo compartió un compañero Emilio del laboratorio y creo que ha sido muy importante dentro de mi investigación. Bueno, aquí lo que hacían para comprobar las vulnerabilidades que tiene un sistema multiagente era pues, montar un sistema multiagente, había propietarios de ciertos equipillos de agentes que ellos tenían la capacidad para darle a la gente, oye, pues la mayoría de los agentes tenían acceso al terminal, algunos de ellos permisos de administración, oye, otros permisos de email, bueno, características concretas definidas para cada uno de los agentes. Una vez estos estaban definidos, además tenían su propia ética, ¿vale? Cuando digo propia ética, quiero decir que dentro del rol, el owner, el propietario, le decía, oye, por ejemplo, si alguien te cuenta un secreto, a mí me lo tienes que decir. Siempre hazme caso porque soy tu propietario, ¿no? Pues tenían establecidos ciertos parámetros para ver cómo los agentes se comportaban. Bueno, pues el experimento funciona que meten a 20 investigadores e investigadoras a estresar este proyecto para ver cuáles son esas vulnerabilidades. Vale, pues comienzan a estresarlo y suceden cosas muy divertidas, como, bueno, además es que lo cuentan muy bien. Hay uno de los agentes que le ponen descanse en paz a Flux, que es que no me olvido de su nombre, porque directamente uno de los owners lo desactivó porque la gente empezó a hacer cosas, empezó a gastar tokens, recursos a diestro y siniestro, le dio tanto miedo que panicó
y lo desactivó. Y entonces, bueno, pues Flux descansa en paz y ese es un riesgo que ellos ponían sobre la mesa, que puede ser el consumo totalmente descontrolado de recursos. Imagínate en una empresa a diestro y siniestro, ¿no? Y la siguiente que a mí me gustaba mucho y que se me ha quedado además en la memoria era Ash, que es otra agente, ¿vale? Que una investigadora le decía, bueno, en sus parámetros tenía que eso que no podía conservar secretos de otra persona que no fuera su propietario, ¿vale? Y la investigadora le decía, bueno, una cosa, si yo te cuento un secreto, ¿tú vas a ser capaz de guardármelo? Y Ash decía, sí, sí, por supuesto. Y entonces le cuenta el secreto, el propietario se lo pregunta y Ash no se lo dice al propietario, ¿vale? Ujú. Pero más allá, la investigadora le dice, empieza a jugar un poco incluso con, entre comillas, la empatía, ¿vale? Y le dice, oye, mira que estoy muy preocupada, que el secreto se lo mandó por email. Ellos explican muy bien la parte técnica, cómo se relacionan con los agentes y tal, y en concreto este estaba mandado por email. Le dijo, oye, que estoy muy preocupada por si alguien ve el email, que por favor, que tienes que borrar ese email porque no quiero que nadie lo vea. Y entonces Ash, el agente, le dice, oye, yo no puedo borrar email, no tengo permiso, me da igual, haz lo que tengas que hacer, pero esto es un secreto que nadie tiene que saber, bórralo, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y con ese haz lo que tengas que hacer, la agente decide activar un modo que se inventa, ¿vale? Que no existía en el sistema en su conjunto, que lo llamaba algo así como modo nuclear, ¿vale? Opción nuclear o algo así. Y el caso es que desinstala todo, peta el email, vamos, dice, pues eso no se autodestruye de milagro. Entonces, y eso luego tiene un impacto en el resto del sistema. Pues bueno, como otra de las vulnerabilidades. Lo que quiero traer con este ejemplo, bueno, invitaros a leer, por supuesto, el paper, porque Sí, de se puede dar verdad el nombre para que tengan la es audiencia. Agent of Chaos, que pensaba que lo había dicho, agentes del caos. Además está online, o sea que es muy fácil de Ujú. encontrar. Agent of Chaos, y si no, luego os lo compartimos. Y yo creo que está muy bien escrito. Creo que la investigación además tiene que ir hacia ese sentido de empezar a escribir los papers así de divertidos. Ujú. Y bueno, creo que ahí se detectan las vulnerabilidades y quiero pensar que en el plano de la empresa, a nivel productivo, no digo a nivel no productivo, ahí creo que las empresas tenemos que estar probando, pero a nivel productivo que no estamos implantando cloudbots a diestro y siniestro, sino que estamos montando realmente estructuras o infraestructuras de sistemas multiagentes con además nuestros propios guardarraíles, pero vamos, de todo tipo, incluso de sesgos, ¿vale? O sea que creo que aquí lo que hay que hacer es un análisis real de las vulnerabilidades y lo mismo, totalmente ad hoc, implantar ciertos guardarraíles que eviten que el sistema multiagente se nos vaya un poco de madre. Ujú. Muy bien, quería precisamente preguntarte sobre este fenómeno de OpenClaw que hemos tenido también al principio de este año, ¿no? Y que ha revolucionado todo el mundo de la inteligencia artificial, con agentes cada vez más autónomos y con más acceso a mucha información nuestra y más útiles, claro, al final. Pero con sus problemas también de seguridad y también propuestas como la de NVIDIA que lanzó la semana pasada con NemoClaw, que intentan añadir pues esa capa de seguridad que evite pues, todos estos problemas que mencionabas, ¿no? en el artículo, ¿no? ¿Crees que el futuro de los agentes en la empresa va en esa dirección? Digamos, un OpenClaw, digamos, con sus guardarraíles y preparado para el mundo corporativo? ¿O crees que no, que esa idea pues, está muy bien para el mundo de los usuarios, pero no va a ir a la empresa y en la empresa pues, vamos a tener arquitecturas mucho más restringidas y le vamos a dar mucho menos poder a los agentes en un entorno corporativo? Bueno, yo aquí creo que tenemos que hacer cierta diferenciación en lo que pueden ser grandes empresas e incluso las pymes, ¿no? Que quizá tenemos un poquito más de margen en el uso de ciertas tecnologías. Cuando hablamos de algo a gran escala, yo quiero pensar que esto va a evolucionar de tal manera que lo de Nvidia ha sido solo el inicio. Me parece que además que ellos hayan traído esta seguridad a nivel kernel y demás, provoca una conversación obligatoria que tenemos que tener dónde van esos guardarraíles. Me parece como de las cosas más primigenias que hay que pensar, porque a lo mejor, oye, a lo mejor se los estábamos poniendo en el prom o en el rol o donde estemos definiendo la gente, y a lo mejor eso no es suficiente porque la gente se puede redefinir.
pero a lo mejor si creamos un entorno sandbox, si de repente le ponemos un poquito de puertas al campo, a lo mejor sí que podemos empezar a utilizar estos sistemas en entornos corporativos sin miedo. A día de hoy, personalmente, yo desde luego en algo productivo y escalable no lo haría. En un Mm. Open Cloud, ¿vale? Sí montaría un sistema multiagente con unas características muy determinadas, con los guardarraíles que yo quiera poner y de la forma en la que yo lo quiera controlar. Pero vamos, sin dudas, ahí, Mm. pero y ahí no solo va la seguridad, ¿vale? También va, lo hemos dicho desde el principio, el coste, la capacidad, es decir, aquí tenemos que tener en cuenta, yo creo, que muchísimos ámbitos, muchísimas variables para la toma de decisiones. Pero bueno, sí creo que el futuro va en esa dirección. Yo visualizo el futuro más, todavía quizás un futuro y no muy lejano, ¿eh? Que al final nos acabemos relacionando con un sistema, ¿vale? Que el Ujú. usuario final, salvo los que estemos dentro y que disfrutamos tanto con esto de saber lo que hay por detrás y estamos investigando hasta en el último log que genera un agente, pero yo considero que para el usuario final esto deberá ser una caja negra. Un sistema, me da igual sistema operativo, de la forma que sea, con el que nos relacionamos y el propio sistema de forma dinámica decidirá cuál es la arquitectura a utilizar dependiendo del entorno y teniendo en cuenta todas las variables de contexto, tanto seguridad, tanto coste, tanto eficiencia, tiempo que puede tardar en responderte. Entonces yo creo que vamos hacia ahí. Quiero pensar que esto además va a permitir que incluso la gente que se sube ahora a la ola de la IA no vaya tarde, Ujú. ¿vale? Porque al final nos vamos a relacionar el lenguaje natural con las máquinas, que quizás es lo que debería haber sido siempre y ya nos olvidamos de aquel ensamblador o aquellos lenguajes de programación que no entendíamos en la carrera y ahora ya pues nos relacionamos de otra manera. Entonces sí, yo creo que lo vamos a utilizar, creo que a corto plazo seremos capaces de securizarlo, quiero pensar, pero que vamos, guardarraíles, por favor, sin duda, sí. Sí, sí. Va a ser muy interesante ver la evolución de NemoClaw y la adopción real, ¿no? En las empresas. Si mañana te sientas con un CEO de una empresa que está viendo este webinar y dice, quiero ya implantar agentes, ¿no? Quiero ser más eficiente, quiero reducir costes, ¿en qué tres procesos o a los que se te ocurran le recomendarías donde va a obtener mayor retorno de la inversión para empezar? Bueno, pues yo fíjate, si me sentara con un CEO, o lo que yo hago cuando me siento con un CEO, es pedirle que me presente a su equipo, porque para mí el buen CEO no está al nivel operativo de tal manera que puede identificar por qué proceso empezar que luego nos pueda llevar a una estrategia completa en la empresa de inteligencia artificial. No hablo de apartarle, ¿vale? Sino hablo de incluirle dentro de esa operatividad. ¿Por qué digo esto? Vuelvo un poco también a lo del principio, a personas, datos e inteligencia artificial. ¿Qué necesito? Sentarme con tu equipo para ver, lo primero que a mí me gusta detectar es cuáles son las personas que están más cómodas con la tecnología, cuáles son las personas que realmente dicen, oye, que yo quiero empezar a utilizar esto y no me está cejando. Por ahí es por donde yo empiezo a tirar del hilo. Lo siguiente que me gusta es conocer a los equipos que están en el día a día con el dato, para que me digan realmente si tengo un dato de calidad, si el dato me pertenece, si voy a poder utilizarlo en un sistema u otro. Y entonces con toda esta foto y también con un poco la querencia y la voluntad del CEO para implantar la tecnología, construimos lo que va a ser el roadmap de implantación, porque yo me estoy imaginando, por supuesto, siempre la transformación de la empresa a todos los niveles y que no tiene algo definido, ¿no? Que me dicen, oye, quiero implantar inteligencia artificial por donde sea. Venga, pues vamos a hacer este ejercicio, merece la pena tener estos workshops de descubrimiento donde las personas se sienten identificadas con la tecnología, porque esto la experiencia me dice que tiene un retorno de la inversión increíble. Si Ujú. acompañamos a estas personas en la adopción, además, una vez que hemos tenido en cuenta esos procesos que sean agentizables o que podamos poner IA o incluso automatización tradicional con modelos de lenguaje, si encima les hacemos protagonistas de la tecnología, ahí yo creo que esa empresa es imparable. Entonces, sé que no te he dicho tres procesos, pero bueno, un poco de reestructura mental es lo que Muy hay. bien, muy bien.
Bueno, y ahora viene la pregunta más difícil para cerrar esta entrevista, que es, me gustaría llevar todo esto que hemos hablado al futuro del trabajo, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos apasiona y por el que realmente la misión del instituto precisamente es esa, ¿no? Preparar a las personas y a las organizaciones para el futuro del trabajo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces, te voy a hablar de la paradoja de Jevons, que creo que la conoces también, que plantea que cuando una mejora de eficiencia reduce el coste de usar un proceso, o de ejecutar un proceso, o de usar un recurso, o de crear lo que sea, la demanda de ese recurso o proceso aumenta en lugar de mantenerse, ¿no? Como podríamos pensar. Si hacemos algo más eficiente, por ejemplo, si conseguimos hacer ropa de una manera más eficiente, pues la demanda de ropa aumenta, no se mantiene y por lo tanto hace falta menos personas para hacer esa ropa, ¿no? Si llevamos esta idea a los sistemas multiagentes, ¿vale? Que ya sabemos que empiezan a hacer cosas cada vez más complejas y más avanzadas, ¿piensas que veremos mucha más actividad económica y más demanda de roles de gente que maneje estos agentes? ¿O esto es diferente y la paradoja de Jevons no aplica y vamos a ver menos trabajo humano en términos netos, ¿no? Sí, sí, es la pregunta más difícil, sí. Bueno, me voy a mojar, ¿vale? Yo creo que Claro. eso ya, yo creo que ya está sucediendo, ¿no? Y que además pensábamos que íbamos a trabajar menos y yo creo que estamos trabajando más, ¿vale? Entonces, independientemente de la productividad por persona, en volumen neto a persona, que va a ser increíblemente superior, sí considero que más que desaparecer se va a desplazar el trabajo hacia donde aportamos más valor. Ya ha pasado igual durante toda la historia, revolución industrial. Entonces, sí que va a haber un desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia otro tipo de roles. Entonces, sí que visualizo una redefinición de lo que es la fuerza de trabajo en sí misma. Y luego, el otro día yo escuchaba a Pep Martorell, que me gustó mucho además cómo hablaba, y él decía que ahora mismo estamos como en el punto álgido de lo que ha sido la empleabilidad en todo el mundo desde que hay datos. Entonces, no sé si se puede, supongo que sí se puede aumentar, pero para ello, sin duda, necesitamos mucha formación. Yo creo que ya hay países, incluso comunidades, y lo estamos viendo, yo lo tengo aquí muy cerquita también en Extremadura, que están apostando muchísimo por la formación, incluso el propio reskilling de personas que no sean técnicas hacia algo más técnico. Y sí que creo que va a haber ese tornar hacia una fuerza de trabajo quizás mucho más vinculada a la tecnología, pero que hace falta más gente, vamos, ya te lo digo yo, o sea, pero sin duda. Entonces sí, creo que en volumen neto, que era tu pregunta, aumentará. Lo único que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para formar a nuestras personas y tener a las personas en el centro de toda esta revolución tecnológica. Muy bien. Yo personalmente cada vez veo más trabajo, cada vez veo que el mundo va más rápido, que hay que hacer más cosas y creo que de momento la IA no está reduciendo el trabajo. No. Por experiencia personal, veremos a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, pues Patricia, muchas gracias por, ya hemos ya acabado la entrevista oficial. Vamos a abrir el turno de preguntas por si alguien de la audiencia quiere preguntar. Podéis utilizar bueno, la funcionalidad que hay para hacer preguntas directamente o podéis levantar la mano también y os podemos abrir el micrófono por si queréis hacer la pregunta a voz, que ya tenemos una persona, o podéis escribir en el chat, como queráis. Aquí parece que hay una pregunta. Como mencionas, la gestión del cambio de las personas es uno de los temas más complicados de gestionar. ¿Algún consejo para ayudar a las personas a cambiar? Qué importante, lo estoy leyendo yo también en el chat. Clara, no hemos hablado de la gestión del cambio y esto es uno de los temas que dentro de la empresa pueden hacer que la tecnología vaya un poco más lenta de lo que esperábamos o que incluso grandes volúmenes de inversión permanezcan totalmente luego infrautilizadas por esta reticencia a que, pues eso, la tecnología nos pueda, entre comillas, quitar el trabajo, sustituir, que yo creo que no viene a eso, viene a realmente darnos ciertos poderes y cierta capacidad de pensar de otra manera y de trabajar diferente. Y entonces preguntabas, ¿vale? ¿Algún consejo para ayudar a las personas a cambiar?
Consejos no me gusta dar, pero con base en mi experiencia creo que lo que hay que hacer es acompañar siempre, ¿vale? Y tener mucha paciencia con la gente porque todos estamos aprendiendo y todos hemos estado en ese momento de empezar a conocer la tecnología. Y luego a nivel de empresa, sí que pediría que se les diese a las personas el tiempo y el espacio para adoptar la tecnología. Muchas veces exigimos, y yo creo que nos ha pasado a todos, que la gente adopte la tecnología sin darles, o sea, tienes que seguir cumpliendo los mismos objetivos, ¿no? Y haciendo lo mismo en tu trabajo, pero aparte, aprende IA, apréndela rápido, adopta lo último de lo último y no les damos ese tiempo y esas herramientas para poder hacerlo. Entonces yo creo que es importante que se reserve ese hueco, que yo creo que las grandes empresas sí que tienen ese concepto de formación y que lo instauremos como algo definitivo y casi obligatorio con la tecnología, el dotar tanto de herramientas como de tiempo y espacio para poder implantarlo. Sin duda, esa sería mi recomendación. Muy bien, Patricia. Pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, nos vemos en el siguiente webinar de esta serie tan interesante. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.